Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Papito Dios, porque tú eres bueno. Tu amor, tu misericordia nos ha llevado de bendición en bendición, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos guíe a toda verdad, Señor, que es tu palabra, Papito Dios. Te pido que cada palabra que hoy sea compartida se haga la fatiha en nuestro corazón y dé fruto, Señor. Gracias, Papito Dios, por nuestra familia. Gracias por una casa. Gracias por un empleo. Gracias, Padre, por estar en un grupo tan bonito, Señor. Gracias. Nos bendecimos a cada persona que está hoy allí conectada, que ha sacado de su tiempo para enamorarnos más de ti, Señor. Hoy bendigo este momento, bendigo a nuestro amigo que acaba de entrar. Hoy lo bendigo, bendigo sus sueños y declaro sobre él tu gracia, Padre. Mira que él tiene que tomar decisiones que van a influenciar en su futuro, Padre. Te pido darle sabiduría, darle la visión del águila, Señor, que mire más allá, no lo que ven sus ojos, sino más allá. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Papito Dios. Abba, Padre. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema y Dios me ha inquietado por algo que me ha sucedido a mí y que ha sido muy beneficioso. Y yo digo, pero ¿por qué, Señor? Bueno, primero por su gracia. Segundo, porque yo dije alguna vez, yo te creo a ti y creo lo que tú dices en tu palabra. Y lo he creído siempre. Y creo que lo que dice Dios está por encima de lo que digan los hombres. Así sea el que sea, creo yo más en lo que dice Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer realmente. Y por eso lo pongo como ejemplo, porque realmente gracias, pastor, por el dedito, porque realmente le tenemos que creer más a Dios y estoy con preocupación porque ahora la gente le está creyendo más a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a otras tecnologías, más que a Dios. Y le están creyendo más a estas tecnologías que a sus padres, que a sus pastores, que a sus líderes, que a muchas otras personas. Entonces, la tecnología es muy buena y nos puede ayudar muchísimo, pero hay que tener una cosa, hay que tener criterio para manejar muy bien estos aspectos y por eso yo les llamo la atención a ustedes para que tengan cuidado con sus hijos y les hagan que reflexionen y que tengan criterio cuando vayan a utilizar esto, porque es un arma muy poderosa, pero también muy peligrosa. Tenía que decir eso. Ahora, dentro del tema que voy a hablar hoy, yo le pregunté a una profeta acerca de si creía en la revelación progresiva. Y yo estoy convencido de eso y les voy a mostrar por qué. Que realmente sí hay una revelación que es progresiva. Tan es así que mi primera pregunta fue, bueno, ¿por qué hay Antiguo Testamento y por qué hay Nuevo Testamento? ¿Por qué Antiguo y por qué Nuevo y qué contiene el Antiguo y qué contiene el Nuevo? Y fue la primera inquietud que yo tuve. Y una de las cosas que yo he tenido es que he sido muy inquieto en el sentido de preguntarme muchas cosas y he sido muy filosófico y eso me ha ayudado también. Y me ha ayudado a entender algo que hoy comprendía, que me exhortaban y me ayudaban en el sentido de que yo estoy haciendo algo que no había caído en cuenta y que tengo la facilidad para unir lo espiritual con lo científico. Yo no tengo dificultad de decir que una cosa es la ciencia y otra cosa es lo espiritual y otra cosa es Dios. Entonces tengo esa facilidad. Otros tienen la dificultad para llegar a eso y entonces pues tienen sus compartimientos de vida muy separados unos del otro. Yo creo que en ese pensamiento soy un poco judío, no sé si tenga algo de judío. Alguna vez me dijeron que era algo que tenía que ver con eso y le dije, pues realmente eso no es tan importante. Para mí más importante es que creo en Jesucristo porque me enteré que solamente el 0,2% de los judíos que viven en Israel creen en Jesucristo. Qué lamentable, pero así es la vida. ¿Por qué? Porque ellos siguen más a sus líderes, siguen más a aquellas personas que están guardando más una tradición
que guardando lo que dice Dios. Bueno, pero entonces todo esto tiene sus consecuencias. Ahora, vamos a entrar dentro del tema. Quiero leer los chats que antes dice buenas noches a todos, dice Dayan Brillet, felicitaciones porque ella siempre es muy cumplida y muy atenta. Y Andrea también dice buenas noches. Y Alexander, hola, buenas noches. Y Dayan dice bienvenido, Alexander. Te está dando una bienvenida, Dayan Brigitte Aguirre. Ok, entonces ahora vamos a entrar en la parte ya de, en la charla, en el compartir la parte que tiene que ver con la enseñanza. Y tenemos los tiempos repartidos que ya María Angélica está contando los tiempos para que nos rinda el tiempo y ha resultado mucho mejor. Voy a poner esto como presentación y lo pongo aquí usar como presentación. Bueno, creo que ya están viendo como, Sí, señor. bueno, listo. Hoy el tema, pues les voy a hablar de este tema que es el tema que me ha inquietado últimamente acerca de la revelación y lo importante. Eso a partir de lo que comentamos en los grupos, de que María Angélica dijo, pues es que uno no puede profetizar si no recibe revelación. Y realmente eso es clave y muy importante, que tengamos revelación. Yo duré inicialmente como un año para de verdad tener revelación de las cosas que Dios me estaba hablando a través de el Evangelio de Juan, que fue el primero que yo comencé a leer obedientemente a las enseñanzas de mi tutor. Ahora no me estoy devolviendo, tengo que ir hacia adelante. Entonces les voy a mostrar aquí 8 aspectos iniciales de los que han sido para mí muy importantes y uno es el primer punto del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué había Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Creo que eso ya para ustedes es fácil de entender. El segundo punto que yo me pregunté fue algo sobre Dios como Trinidad, que es un misterio y no lo podemos entender. Aunque cuando yo le estaba explicando a María Angélica un día algo de esto que es muy difícil explicarle cuando yo era niña, ella me dijo, no papi, ya entiendo. Bueno, Dios le reveló algo. Lo otro es que la Biblia es el manual del usuario y muchas veces nos pasa lo que nos pasa con muchos aparatos y pasa con mi reloj, que me regalaron un reloj muy bonito y ya no vuelvo a los relojes antiguos porque esto tiene tanta cosa, pero todavía no lo sé manejar bien, no sé todas las funciones que tiene. Y eso pasa muchas veces con la Biblia, que no la leemos y es el manual del usuario, donde yo encontré estas primeras cosas: sabiduría, inteligencia, ciencia y algo que últimamente entendí: por qué la habilidad en las artes y por qué es importante o por qué son importantes las artes como expresión de la cultura y han sido importantes. Desafortunadamente se han venido degradando en los conceptos y han venido mm, eh, cada vez perdiendo su verdadero valor como arte. Ahora, esto ha sido el cuarto punto desde el punto de vista médico, como el ser humano integral que habla la Biblia, porque yo pensaba que la Biblia no hablaba de eso, pero habla del ser humano integral. Esto que fue uno de los primeros, el quinto punto es el de siervos, amigos e hijos, porque hay una progresión. Primero Dios habla de sus siervos, después habla de amigos, su amigo Abraham, y ahora somos hijos por un proceso progresivo que hizo Dios y que nos muestra la palabra. Esto que ha sido también importante porque realmente Dios nos llama y por mucho tiempo fuimos llamados, pero pues obviamente no queríamos entender hasta que Dios nos pone contra la pared y ahí sí oímos el llamado de Dios porque estamos en una necesidad muy grande. Esto que es la vocación y la profesión, no en el sentido secular, sino lo que profesamos y hacemos. Y el punto 7, que no es por coincidencia que sea el punto 7, pero ha sido algo que me ha marcado mucho porque el tabernáculo es un tema que me ha gustado muchísimo,
Martica le gusta mucho que yo hable porque pues es un tema bastante complejo, que tiene muchos aspectos y que todavía estoy sacando, después de muchos años de estudio, estoy sacando conclusiones de esto. Y este último punto, porque tengo más puntos después que tienen que ver con la revelación en el Nuevo Testamento, pero esto que es la sana doctrina, y me lo he preguntado y se lo he preguntado a muchos líderes y pastores acerca de en qué consiste realmente esa sana doctrina. Yo he llegado a una conclusión que espero comentarles y vamos a ir dentro del tema. Bueno, Andreita, ¿me vas a ayudar hoy a leer? Señor. ¿Sí? Bueno, listo. Sí. Entonces ahí eso quiere decir Antiguo Testamento y Nuevo El Nuevo Testamento. Testamento. El Ok. Antiguo Testamento narra la creación, la historia del pueblo de Israel, la ley y las promesas proféticas de un Mesías antes de Jesús. El Nuevo Testamento narra el cumplimiento de dichas promesas a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y el inicio de la Iglesia. El Antiguo Testamento se centra en la ley y la justicia, mientras que el Nuevo Testamento se enfoca en la gracia y la salvación universal. Bueno, eso es bien importante saberlo y entender la diferencia, pero Dios me puso que hiciera ilustraciones que tengan que ver con lo que dice Dios. Y en eso es Jeremías 33, porque muchas veces uno se puede encontrar con los mesiánicos y le dicen, no, hay un solo pacto y es un solo testamento y es para los judíos. Pero precisamente es un profeta, Jeremías, quien habla de que Dios iba a establecer un nuevo pacto. Y ahí nos dice en Jeremías 33, del 31 al 33, esto que lo dice Dios directamente por medio de este profeta. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy claro, ¿cierto? Estableció un pacto con el pueblo de Israel, pero después estableció un nuevo pacto. Ahora, acerca de lo que para nosotros es difícil y que muchas veces los testigos de Jehová dicen que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, pero sabemos que Jehová, que no sabemos si es el nombre realmente que usaron en el Antiguo Testamento o Jehová o Yahvé. Lo cierto es que es un Dios plural, Elohim, que es un Dios plural, y creo que estaba haciendo referencia a eso. Pero la conclusión a que yo he llegado, salvo que ustedes tengan otra mejor, es que la sana doctrina, así que yo resumí en esta palabra del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esta es sana doctrina. La sana doctrina parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en eso quiero confirmarlo a través de lo que dice la palabra. Andreita, en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en aquel día postrero. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Leamos 1 Corintios. Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios establece que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y nadie puede confesar que Jesús es el Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. Este versículo es un criterio clave para diferenciar la verdadera inspiración divina de las influencias falsas en la iglesia. Segunda de Corintios 13:14, Reina Valera dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces yo enseño muchas veces que nadie puede venir al Padre si no es por mí, que es a través de Jesucristo, y nadie puede reconocer a Jesús sino por medio del Espíritu Santo. Indudablemente ahí está la Trinidad incluida. Y en lo último que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, eso está claro. No hay que
no hay que hacer tanta reflexión. Ahora, respecto a la Biblia, pues tengo 10 aspectos que no voy a mencionar, sino estos, como el manual de vida del creyente, como en donde se describe el plan de Dios para toda la humanidad, en donde se revela el hombre perfecto, Dios hecho hombre, el arquetipo, el modelo que es Jesucristo, y es la expresión de la revelación de Dios y el poder del Espíritu Santo. Después estudiaremos otros aspectos cuando vamos y nos dediquemos solamente a la parte de la Biblia. Sin embargo, aquí menciono que yo en mis tiempos de cuando asistía a la Iglesia Católica, me gustaba la Biblia. Dios habla hoy y Dios habla a través de su palabra. Y su palabra es importante aquí para mencionar estos dos versículos, que la palabra es muy importante. Hebreos 4:12, Andreita. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues, ¿qué más podemos decir de la palabra? Hay muchas cosas que podemos decir, pero estos versículos nos hablan de algo muy, muy importante, que es lo que implica para nosotros creerle a Dios a través de su palabra. Ahora, esto mucha gente lo desconoce y yo he tenido que explicarlo muchas veces, que el hombre fue creado, así como dice la Biblia, tripartito, porque a mí me enseñaron solamente que el hombre era el cuerpo y la parte psicológica, y eso entre comillas lo psicológico, porque muchos no creían en eso de mis profesores. Pero nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Este espíritu es con E minúscula, ¿sí? Porque es el espíritu del hombre y por encima está el Espíritu Santo. Eso también yo tengo un esquema y quiero explicarles en un momento algo sobre esto que es muy importante. Pero este concepto parte de la Biblia. Yo pensaba que eso no existía en la Biblia. Andreita nos lo va a leer en 1 Tesalonicenses 5:23. Sí, sabes, Rafa, que a mí también del punto anterior, de cuando tú hablabas de que Dios es trino, a mí siempre se me queda la enseñanza que tú me diste, la primera, que fue Dios que quiere, Dios Padre que quiere, Jesús que quiere y el Espíritu Santo que quiere. Y también esto se relaciona mucho con lo que somos tripartitos, porque pues es Dios trino y también cómo se integra con nosotros como el hombre integral, que Dios quiere de nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Jesús quiere que seamos sus verdaderos discípulos y el Espíritu Santo quiere que seamos testigos de Él en toda Judea y en toda nación de la tierra. Aprendió bien esa lección. Bueno, lee primero de Muy bueno. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pongamos la atención porque creo que la venida del Señor se está acercando cada vez más. Ahora, esto fue algo que me llamó la atención leyendo, que inicialmente Dios llama a su pueblo siervos y después llama a Abraham, su amigo, y luego somos hechos hijos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendemos en general, pero quise poner los versículos para justificar que esto es algo progresivo. Primero siervos, luego amigos y luego hijos, ¿cierto? Bueno, leamos entonces estos 3 versículos, Andreita. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Juan 15:14 al 15. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ahí sí dije yo, el curita que yo oía, no tenía razón, porque no todos somos hijos, solamente somos hijos, dice el apóstol Pablo, los que tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Así es, ¿cierto? Pero hay otra cosa que me llamó la atención y que es progresiva, porque hemos recibido un llamamiento que a veces no queremos escuchar, ¿cierto? Dios lo está llamando a través, nos pone mensajes y yo decía, "Ah, esos aleluyas molesta mucho, mi hermano se la pasa es hablando, Jesucristo es hablando de Dios y ¿para qué eso?". Y sin embargo, algún día tuve que aceptar ese llamamiento porque en la Biblia dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y Él nos atrajo con lazos de amor, ¿cierto? Entonces quiero justificar esto que es algo progresivo. Primero tenemos llamamiento, luego nos define nuestra vocación, porque todos tenemos una vocación y luego ejercemos una profesión de acuerdo a lo que profesamos, a lo que creemos. Eso profesamos y hacemos. Por eso ya mi medicina ya no es una medicina secular, porque ya profeso un concepto que tiene que ver con la integración entre la ciencia y lo espiritual, porque no está desligado lo físico, lo psicoemocional, lo espiritual de lo que realmente quiere Dios para nosotros y que también la enfermedad tiene un propósito. ¿Ok? Leamos entonces los versículos, Andreita. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, uno investiga en los diccionarios bíblicos y lo que habla de profesiones, de hacer una profesión de fe, que es lo primero que nosotros hacemos. Yo confieso y profeso que creo en Jesucristo, creo en el Evangelio, creo en la resurrección. Pero ya después con lo que hacemos, estamos demostrando nuestra verdadera profesión. Amén. Bueno. Pero este es el tema que realmente me ha influido mucho en muchas cosas. Cuando yo comencé a hablar algo de lo profético y me dijeron, usted está hablando de cosas proféticas, yo dije, no. Y otro pastor que estaba ahí, porque yo estaba hablándole a unos pastores, dijo, no, eso es del Antiguo Testamento. Y como dice una persona que estoy escuchando últimamente, que dice, ¿y qué opinas de lo que dicen los mormones sobre esto? Dice, no, eso no lee la Biblia. Pues cuando uno lee la Biblia, realmente se da cuenta que pues, hay muchos que han omitido muchas cosas y han dicho barbaridad respecto a muchas cosas que yo pienso que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir lo que dice Dios. Por eso los apóstoles dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y ese es parte de lo que yo estoy promoviendo, no yendo contra la iglesia ni promoviendo una reforma, sino que nosotros tenemos que acogernos es a lo que dice Dios primero que a lo que diga el hombre. Así quedemos mal, así parezcamos mal, así lo que sea, y así quedemos muchas veces como propio, que me ha pasado, pero Dios siempre está con nosotros y en el día que es preciso, Él nos levanta y nos pone en donde debemos estar. El tabernáculo descrito en la Biblia es una sombra y figura, y eso fue algo que realmente me impresionó, de la copia terrenal de lo que hay en el cielo, porque hay un tabernáculo en el cielo, y fue hecho el tabernáculo a imagen perfecta, porque le dijo a Moisés, le tienes que hacerme
esta casa en medio de mi pueblo, pero me la vas a hacer perfectamente conforme a las medidas, conforme a todos los materiales, todo de acuerdo a lo que te voy a mostrar del verdadero santuario celestial y de la persona de Jesucristo, diseñado según instrucciones divinas precisas para mostrar cómo Dios habita entre el pueblo y cómo el pecado ha sido redimido, representa el acceso a Dios, siendo cada elemento desde el atrio hasta el lugar santísimo un tipo que señala la obra de Cristo como sumo sacerdote y quien hizo el sacrificio perfecto. Eso ya está en el cielo. Ahora Andreita nos va a ayudar aquí a leer lo que implica esa sombra y figura que aparece y descrita ahí en la Biblia. ¿Por qué ese tabernáculo es sombra y figura? Porque aparece luego en Hebreos bien descrito y tiene capítulos hablando de lo que es ese tabernáculo para los judíos, pero para nosotros también tiene que representar algo que nosotros debemos conocer, no solamente los judíos. Entonces, Andreita, lee esta parte que es muy importante. Sombra de lo celestial. En Hebreos 8, versículos 5 al 7, explica que el tabernáculo terrenal era solo una representación de la realidad celestial, una sombra, construido conforme al modelo mostrado a Moisés. Jesucristo como el verdadero tabernáculo. El tabernáculo simboliza a Jesús, quien tabernaculizó o habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Él es el lugar de encuentro definitivo entre Dios y la humanidad, el puente, representación del acceso a Dios. El velo representaba la separación a causa del pecado, pero su rasgadura tras la muerte de Jesús simboliza el libre acceso al lugar santísimo, como dice en Hebreos 10, 20 y los versículos siguientes. Al altar del sacrificio apunta a Jesús como sacrificio definitivo por los pecados y el lugar santísimo representa la presencia directa de Dios. Jesús como mediador y sacerdocio, así como el tabernáculo requería sacerdotes, Jesús actúa como el gran sumo sacerdote que intercede en el santuario celestial. En resumen, el tabernáculo terrenal fue un tipo temporal que apuntaba a la hora superior y eterna de Jesucristo. Amén. Bueno, es el verdadero tabernáculo, leámoslo acá, está en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, pero el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén, ¿cierto? Miren el tabernáculo en general y aquí está, ya lo hemos visto, el lugar santo y el lugar santísimo, que es la tienda interior. Ahora, este punto, pues como ya se me acaba el tiempo, no sé, María Angélica, si me da más tiempo o terminamos acá y lo hacemos la próxima semana para hablar de la sana doctrina, que es un tema muy importante, porque yo soy médico y me ha inquietado la sanidad, no solamente física, psicoemocional, sino la sanidad espiritual, que fue parte del ministerio de Jesús de sanar a muchos enfermos. Entonces, María Angélica, dime si hay tiempo o lo dejamos para la próxima. Yo creo que lo dejamos para la próxima. Perfecto. Ok. Entonces, pasamos a la segunda parte. Entonces, oriéntanos para hacer la segunda parte según la metodología que estamos utilizando ahora. Bueno, ahora vamos a pasar a los grupos. Tenemos las preguntas. Sí, las preguntas que no las puse ahí tienen que ver con si ha tenido realmente una experiencia progresiva en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de lo que quiere Dios para nosotros y en lo que ha querido en nosotros como ministerio o como algo en que hemos sido utilizados y describirlo. No tengo sino una sola pregunta porque esta pregunta pues es importante reflexionarla y mirar si realmente hemos pasado por algo, si hemos entendido esto o si eso ha sido bueno
en nuestra vida y hemos comprendido que esa revelación progresiva nos ha llevado a crecer y a madurar. Ok, entonces ahora Alex, que no conocía, vamos a entrar a un grupo y en el grupo se va a hablar y después se va a exponer. Gracias, pastor, por tu apoyo. Pasemos a los grupos. Ok, para hacerlo más como concreto, Sí, la pregunta es, ¿cómo has recibido una revelación que ha progresado con el tiempo? está muy bien. Por eso es que María Angélica está. Y yo las estoy escribiendo acá. Y la segunda, Mari. No, una sola, solamente. Solamente, sí, Ah, bueno, entendí. listo. Es una Solamente. sola. Listo. Entonces, Listo. ¿cómo es? Perfecto, muchas gracias por mandarlo. Listo. ¿Ya están los grupos listos? ¿Abiertos? 4 grupos, los grupos, sí, ya tengo aquí mi grupo. Listo, nos vamos para los grupos. Ay, espérame. ¿Cómo dejo de grabar esto?